Bienvenidos a un nuevo taller de oración. Vamos ahora a centrarnos en la experiencia que hacemos nosotros de la misericordia en la oración. Y como sabrán, en el taller anterior vimos los tres principios, lecciones que podemos sacar, que debemos tener, actitudes que debemos presentar a Dios en nuestro corazón para poder recibir esa infinita misericordia. Ahora vamos a ver el cómo. Y lo hacemos en el marco del pasaje del Hijo Pródigo. Y ahora nos quedamos en esa imagen de este Hijo Pródigo que ha ido a un lugar lejano, que está comiendo nada más y nada menos la misma comida que los cerdos. Desea comer esta comida. Ha caído tan bajo en su miseria, en su despilfarro, que está cuidando cerdos. Esa es la imagen. Nuestra miseria está representada en este Hijo Pródigo. Ahí estamos todos. Y aquí sucede el primer peligro y algo que tenemos que tener muy presente en la oración. A veces el impedimento más grande para regresar a la casa del Padre es precisamente nuestra miseria. Nos vemos tan enfangados, tan pobres, tan miserables, que nos cuesta tomar esa decisión de dejar que Dios toque nuestra alma, nos abrace con su misericordia. Este Hijo Pródigo no tenía nada, ya no tenía nada que perder, era tan miserable que lo único que podía hacer era ganar saliendo de ese lugar cuanto antes. Y es entonces cuando, dice San Lucas, entrando en sí mismo, se dijo: regresaré, me levantaré y le diré a mi Padre: he pecado contra el cielo y contra ti. No soy digno de ser llamado hijo tuyo. Así pensaba el hijo en su miseria. No soy digno de ser llamado hijo tuyo. Y precisamente antes de ese cuando todavía estaba lejos, que es el título de este cuarto taller, justo antes el evangelista San Lucas dice algo maravilloso. Y el Hijo Pródigo, levantándose, decidió regresar, ir, caminar hacia su Padre. Fíjense que no dice hacia la casa del Padre. Ya es el corazón del Padre que es importante. Salió de la casa del Padre. Y ahora se da cuenta, después de haber hecho esta profunda experiencia de la miseria humana, que donde tiene que regresar es a su Padre. No a la casa es a su Padre. Él es el que le va a dar sentido a su vida. Y ahora lo vamos a dejar aquí, y de este cuadro tan maravilloso, miserable pero maravilloso, del Hijo Pródigo, regresando en su conciencia, en su corazón, y dándose cuenta de todo lo que había perdido, y sobre todo de que se había alejado del amor del Padre, no necesariamente de la casa solo, sino del amor del Padre, vamos ahora a volar corriendo de este cuadro magnífico, de esta película. Vamos a pasar ahora a qué está sucediendo en el corazón de ese Padre. Cuando todavía estaba lejos. Qué hermosas palabras nos ofrece Lucas, el evangelista San Lucas, para narrar el movimiento del corazón del Padre hacia el Hijo. Cuando todavía estaba lejos, lo vio. Y en la oración sucede lo mismo. Por mucho que nos sentamos nosotros lejos de Dios porque no sabemos rezar, porque no entramos en oración, porque los sentimientos no acompañan, porque tenemos miedo, cualquier dificultad, cuando todavía estaba lejos, lo vio. Qué hermoso es pensar que cuando nosotros damos un paso para regresar a la casa del Padre, para entrar en contacto con Él, Dios da 1000, sale todos los días. Cuando todavía estaba lejos, Él lo vio. ¿Cómo nos mira Jesús? ¿Cómo nos mira el Padre? ¿Cómo la fuerza del Espíritu Santo en la oración va calentando ese fuego, aunque sea a la distancia? Nosotros no percibimos la presencia de Dios porque estamos lejos y no alcanzamos a verlo, pero Él
cuando todavía estamos lejos, nos ve y mirándonos nos ama. Ojalá no se nos olvide esta parte tan importante de la oración. Entrar en la presencia de Dios es dejarse mirar por Él, aunque nosotros, que todavía estamos lejos, no lo veamos. Vamos a continuar este camino de profundización en la misericordia dentro de la oración como camino de encuentro amoroso con Dios. Nos hemos quedado con esa imagen hermosísima del camino que iba subiendo, ese camino empedrado que iba subiendo. Y todos nos hemos imaginado, ¿verdad? Ese padre que avanzaba a lo largo de ese camino para buscar al hijo cuando todavía estaba lejos. Lo vio. Qué hermoso es pensar que Dios da esos pasos de gigantes en la oración hacia nosotros. Cuando nosotros ni siquiera lo hemos visto o lo estamos viendo, es Él el que toma esa acción. Y ahora vamos a describir ese encuentro maravilloso que sucede entre el Hijo Pródigo y el Padre de las Misericordias, que en el fondo es una imagen preciosa. Sí, esa imagen preciosa de lo que todos deberíamos lograr en la oración, que es esa misericordia que se encuentra con nuestra miseria y se abrazan, se besan. Entonces dice San Lucas, cuando todavía estaba lejos, lo vio. El Padre se conmovió en las entrañas. Y en ese momento de conmoverse, como que el tiempo se acelera, porque estando lejos lo vio, se conmovió, corrió hacia él, lo abrazó y lo besó. Eso de abrazarlo, en realidad, la Biblia llega a decir, se le tiró al cuello, no para matarlo, sino que se le tiró al cuello para abrazarlo de la emoción que tenía y lo besó, lo cubrió de besos entrañables. Pensar en la velocidad del amor del Padre que corrió, un Padre ya mayor, que se pone a correr hacia el Hijo. No dice que el Hijo corrió, fue el Padre. Así es el amor de Dios, corre hacia nosotros, no puede esperar. Y eso también sucede en la oración. ¿Cuánto bien nos hace contemplar entonces a este Padre que se conmueve en las entrañas utilizando la misma expresión que vemos en Jesús ante la muerte de su amigo Lázaro? Se conmovió profundamente las entrañas, que significa ese dolor espiritual, esa emoción espiritual llega a somatizarse, porque es tan fuerte que las mismas entrañas se mueven, se remueven de la emoción o de la tristeza. En este caso es de la emoción del Padre que se da cuenta que va a rescatar a su hijo de la miseria donde estaba. Y en ese encuentro que nos narra San Lucas, vemos como el Hijo, que había preparado esta homilía, Padre, perdón, he pecado contra el cielo y contra ti, no merezco ser llamado hijo tuyo, lo llega a decir, pero el Padre lo abraza fuertemente, lo llena de besos. Y aquí quisiera detenerme para entender y profundizar en esto que Dios nos quiere enseñar a través de la parábola. Es curioso, el Hijo es el único que habla. Si te has dado cuenta, el único que habla es el Hijo. Desde lo profundo de su corazón hace un acto penitencial, reconoce su miseria, que ha pecado, y al Padre le pide nada más que lo reconozca como un jornalero. No soy digno de ser llamado hijo tuyo. ¿Y qué es lo que hace el Padre? El Padre no habla. Qué importante es descubrir la acción de Dios a través de los verbos que indican movimiento, indican entrañeza, implican amor, indican ternura. El Padre no habla, el Padre actúa, obra, muestra su amor a través de esos verbos. Empieza con ese margen, ese marco cuando todavía estaba lejos. Y ese cuando es importante porque es una especie de movimiento continuo de un Padre que lleva toda
este tiempo, todo este tiempo deseando que llegue este día en el que el Hijo regrese. Cuando todavía estaba lejos, se conmovió las entrañas, corrió, lo abrazó y lo besó. Esto es lo que sucede en la oración. Cuando nosotros decidimos entregarle a Dios nuestra miseria, Él se conmueve como Padre que es. Corre hacia nosotros, corre hacia nuestras miserias. No huye ante el mal olor de los cerdos y de haber estado decenas de días sin ducharse. Lo abraza y lo besa. Abraza nuestra miseria con su misericordia y besa nuestra miseria con su misericordia. Así que tenemos a un hijo lleno de miseria que busca con sus pobres palabras expresar lo que ha sentido, y el Padre, que ya entiende, no habla, actúa con ternura, con misericordia. ¿Cuánto bien nos haría en la oración? Y esto sería la conclusión de este taller. ¿Cuánto bien nos haría si aprendemos a escuchar los gestos que Dios tiene con cada uno de nosotros en la oración, cuando todavía estaba lejos? Así estamos todos lejanos, pero Dios y su amor nos hace cercanos porque se conmueve, corre hacia nosotros, se nos tira al cuello, así nos abraza. Un amor que no puede esperar, no guarda límites, se da totalmente, se nos tira al cuello y nos llena de besos, recordando que nosotros y nuestra miseria están ahí presentes, y Dios la reviste con el Hijo amado que tiene en su corazón, con esa imagen expresado en ese vestido blanco que nos devuelve a todos la dignidad, una dignidad que hemos perdido por el pecado, pero cuando nos levantamos nos volvemos a revestir del amor misericordioso de Dios sobre nuestras propias miserias. No van a desaparecer, vamos a tener las mismas tentaciones a veces, vamos a experimentar los mismos límites, pero Dios en su amor misericordioso los cubre. Este es el mensaje que te quiero dejar hoy. Aprende a amar tus miserias como Dios Todopoderoso, Dios Padre, las ama, porque Él las recubre con su misericordia. Y como decía Santa Margarita, aquella que recibió las apariciones del Sagrado Corazón de Jesús, y luego también verificó Sor Faustina Kowalska, hablando de la misericordia: nuestras miserias son el recipiente con el cual podemos recibir la misericordia de Dios. Que Dios te bendiga. Sonríe porque Dios te ama de un modo maravilloso y corre hacia ti y te ve de lejos, se conmueve, te abraza y te besa. Que Dios te bendiga. Nos vemos la semana que viene.